Jóvenes, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un fin de semana tranquilo y que estén hoy día con ganas de continuar aprendiendo en la última parte que nos habíamos quedado. Si es así, por favor, ustedes saben que tienen los micrófonos abiertos siempre, pueden utilizarlos para yo poder saber de que estamos trabajando bien, de que se está escuchando bien y no hay problema. Todo bien entonces, jóvenes. Bueno, entiendo que todo bien. La semana pasada habíamos estado revisando biomoléculas orgánicas y habíamos revisado las dos primeras biomoléculas. Una de ellas eran los carbohidratos y la otra eran los lípidos. Si hacemos un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, habíamos hablado de que ambas tienen por fórmula CHO, o sea, son biomoléculas orgánicas ternarias. Habíamos visto también su enlace y su unidad. La unidad en el caso de los carbohidratos o azúcares era el monosacárido y el más conocido de todos era la glucosa. Mientras que en el lado de las grasas o lípidos, su unidad era el ácido graso. ¿Está bien? Y uno de los más conocidos o más mencionado eran los triglicéridos. Era uno de los más conocidos. El enlace que presentaban los glúcidos o carbohidratos, que son sinónimos, era el enlace glucosídico. Venía justamente de su principal representante, la glucosa. Mientras que en el caso de los lípidos, el enlace era un enlace de tipo esteárico. Por eso que se llama enlace éster. ¿Cuántas calorías me daban los carbohidratos? Los carbohidratos me daban 4 calorías, mientras que los lípidos me daban 9 calorías. Tenía mayor cantidad de energía. Por eso que la principal función de los lípidos era ser reserva energética, mientras que de los carbohidratos era ser energía inmediata. Eso es una parte de lo principal de estas dos biomoléculas orgánicas que ya hemos revisado, lo mismo que su clasificación, en qué ejemplo lo voy a encontrar, y ya sabemos para qué son necesarias cada una de ellas. En el caso del día de hoy, nos vamos a encontrar con otra biomolécula orgánica. En este caso, la biomolécula orgánica que va a aparecer es la que a continuación se presenta en la imagen. Es ella. Si nosotros analizamos esos elementos que aparecen allí, nos vamos a dar cuenta que hoy día vamos a hablar de las proteínas. Pero, ¿qué de raro, qué de nuevo tienen ellas? Porque, profe, yo conozco un grupo de personas las cuales no quieren consumir ningún producto o creo que casi ninguno de los que se ven ahí. No comerían ni vegetales, o sea, nada que ver con el pescado, ni la carne, ni la leche, ni los huevos. Solamente consumirían productos de origen vegetal. Y de ese lugar, de esos productos, van a obtener sus nutrientes. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué de bueno tiene el consumo de proteínas? ¿Qué cosa hacen las proteínas dentro de mi cuerpo? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad de su consumo? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy. Y lógicamente, ¿dónde yo puedo encontrar alimentos que tengan este tipo de proteínas? ¿Está bien? Entonces, hoy día vamos a irnos de lleno en esta primera parte a hablar sobre qué? Sobre las proteínas. Entonces, vamos a conocer al grupo de las proteínas. Y la imagen justamente me presenta proteínas, como dice allí, de origen animal y de origen vegetal. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de eso, sobre todo de un régimen alimentario en el cual de alguna manera están prohibidas las carnes. Muchas veces no solamente las carnes, sino también, ¿qué cosa? Todos los derivados de origen animal. Están prohibidos para este tipo de alimentación. ¿Será aconsejable? ¿No será aconsejable? Es lo que vamos a ir desmenuzando. Yo te voy dando la teoría y cada uno tiene sus conclusiones. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con las proteínas y vamos a hablar de su definición. En el caso de ellas, son biomoléculas orgánicas, pero en este caso van a ser, ¿qué cosa? Cuaternarias. ¿Está bien? Son biomoléculas orgánicas cuaternarias. Ellas ya no están formadas por 3 elementos, sino por 4.
En este grupo de alimentos va el nitrógeno, ¿está bien? Entonces, ellas van a hacer un chon, con N al final. Ellas además, al ser muy grandes, van a tener un alto peso molecular y por eso se les va a denominar macromoléculas. ¿Está bien? Su unidad sería un chon, que sería algo pequeño, una biomolécula. Pero cuando esa unidad se junta con otra y con otra, van a formar una cadena muy grande y de muy alto peso. A ella le vamos a llamar entonces macromolécula. ¿Está bien? Entonces, su definición presenta 4 elementos. Es una biomolécula orgánica cuaternaria. Luego del agua, este grupo de alimentos es la biomolécula más abundante. ¿Está bien? Después del agua, ellas son las más abundantes. Profe, o sea que esta sería la de segundo lugar. Sería la de segundo lugar si tú tomas en cuenta a las biomoléculas. Si hablo en general, la biomolécula más abundante sería el agua. La segunda más abundante serían las proteínas. ¿Está bien? Si estamos hablando en forma general. Si ahora hablamos en forma específica, tú sabes que hay 2 tipos de biomoléculas. En las inorgánicas, la más abundante sería el agua, sin duda. ¿Está bien? Pero en las biomoléculas orgánicas, la más abundante serían las proteínas. ¿Está bien? Entonces, grábate de esa forma. Las proteínas a nivel total son la segunda. Pero si hablamos como orgánica, sería la primera. ¿Está bien? De esa forma te lo estoy explicando. La unidad que tienen ellas, la unidad de las proteínas, se va a llamar aminoácido. ¿Está bien? Profe, ¿por qué se va a llamar aminoácido? Porque tiene ¿qué cosa? Un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Está bien? Por eso se va a llamar aminoácido. Y se representa con una A mayúscula y una minúscula. Estamos en biomoléculas, ¿ah? No te confundas. Porque si estuviéramos hablando de genética, una mayúscula y una minúscula sería un heterocigoto. ¿Está bien? Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De biomoléculas. Por eso que esto representa aminoácido. El enlace de este grupo, tiene relevancia con uno de sus sinónimos. A las proteínas también le podemos decir péptidos. Justamente su enlace tiene un nombre muy parecido. Se llama peptídico. ¿Está bien? Y lógicamente la cantidad de enlaces en todas las biomoléculas que hemos visto depende de ¿qué cosa? De la cantidad de unidades que existan. Y también te acuerdas que hemos dicho que la palabra unidad puede ser reemplazada por monómero, significan lo mismo. ¿Está bien? Los sinónimos de las proteínas, justamente lo hemos mencionado. Puede ser péptido o también puede ser prótido. Son sus sinónimos. ¿Está bien? Y 1 gramo de estos alimentos me va a aportar lo mismo que los carbohidratos, o sea, 4 kilocalorías. Exactamente los libros te van a decir 4.2, ¿está bien? 4 kilocalorías. Profe, o sea que casi el mismo aporte que los carbohidratos. Sí. ¿Está bien? Casi el mismo aporte que los carbohidratos. La única diferencia es que nosotros no consumimos en los alimentos diarios la misma cantidad de proteínas que de carbohidratos. Nuestra alimentación principalmente son carbohidratos. ¿Y por qué, profe? Porque me dan energía inmediata. ¿Está bien? En tu plato de comida probablemente haya 150 gramos de cereal, o sea, del arroz, ¿no? 150 gramos de eso. El pollo habrá, no sé, una presa de 80 gramos, y así. Una tajada de papa que debe tener sus 40 gramos. Entonces, la mayoría de nuestro alimento es carbohidrato. A pesar de que la proteína tiene el mismo valor nutricional en calorías, tiene el mismo valor calórico, pero los carbohidratos se pueden usar como energía inmediata, mientras que las proteínas no. Las proteínas van a tener otra función. También van a tener otra función. Profe, y justo en la imagen usted ha puesto proteínas vegetales y animales. ¿Me puede explicar eso? O sea, ¿por qué ha puesto esa diferencia? La diferencia entre las dos sería la absorción. ¿Está bien? Esa sería la principal diferencia entre las dos. Las proteínas de origen vegetal se absorben en muy pequeña cantidad. Muchas veces no llegan ni siquiera al 10%. Mientras que las proteínas de origen animal
se absorben en mucho mayor cantidad, aproximadamente el 25%. ¿Esto qué significa? Que si yo consumo de ambas, la que se llega rápidamente a nuestra célula, la que va a llegar con mayor efectividad, van a ser ¿quiénes? Las de origen animal. De ahí justamente viene la necesidad de consumirlas a ellas. Las proteínas de origen vegetal no van a llegar del todo hacia las células, no se va a asimilar. ¿Está bien? Por eso que hemos visto que las proteínas sirven para aumentar de masa muscular. Las personas que hacen ejercicios consumen mucha proteína. Quizá no la consumen bajo la forma de proteína, sino la consumen bajo la forma de ¿qué? De aminoácidos, que sería lo mismo. Sería una proteína ya digerida, de fácil absorción, en comparación de estas proteínas que tendríamos que digerirlas. ¿Está bien? Que tendríamos que digerirlas. Entonces, un aminoácido, ¿está bien? Es formado por una cadena hidrocarbonada, acá está, de carbonos, una cadena de carbonos, que presenta ¿qué cosa? Un radical básico, ¿qué más presenta? Un radical básico, o también llamado nitrogenado, ¿está bien? Que es el grupo amino, un grupo carboxilo, que es el que está al final, y un radical, ¿está bien? Y tú sabes que todo en química orgánica siempre llenamos los espacios con hidrógenos, ¿está bien? Entonces, tiene ¿qué cosa? Una parte principal, una cadena principal, ¿está bien? O nitrogenada, donde está el grupo amino, que más presenta un grupo carboxilo y un radical libre, ¿está bien? Que en este caso es así. Aquí tienes, mira, un aminoácido. Acá está la estructura de un aminoácido. Al final se ubica su grupo carboxilo. Acá tengo otro aminoácido y en esta parte tengo el grupo amino. Estos son los que van a reaccionar para formar el enlace peptídico. ¿Está bien? Pero siempre que un enlace peptídico se origina, lo mismo que un enlace éster y lo mismo que un enlace glucosídico, siempre va a existir la liberación de ¿qué cosa? La liberación de una molécula de agua. En cualquiera de esos casos, siempre va a haber la eliminación de una molécula de agüita. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Profe, una cosita, ¿y por qué yo consumo proteínas? ¿Por qué debo de consumir proteínas? ¿Cuál es el fundamento para que yo tenga que consumir este tipo de alimentos? La principal importancia, y a la que le hemos dado el número 1, también a la que le hemos dado el número 1, significa estructural. ¿Qué significa eso? Que las proteínas sirven para formar las estructuras del cuerpo. ¿Qué estructuras, profe? Generalmente de tu piel para afuera. ¿Está bien? Si estamos hablando de piel, ¿no? Lo queremos ver como algo externo. De la piel para afuera. Todas esas estructuras nos están protegiendo. Internamente también forma músculos, forma tejidos, forma tendones, cartílagos, pues es internamente. Externamente, ¿qué va a formar? De la piel, que sirve como un órgano de protección, para afuera. O sea, pelos, cabellos, uñas, escamas, plumas, cuernos, cascos, pezuñas, todo lo que esté en la piel y un anexo externo está formado por proteínas. Esa es su principal función. Dentro de la célula, la semana pasada habíamos dicho que había fosfolípido. Y el fosfolípido era una grasa que estaba en la membrana celular y que tenía aproximadamente el 40% de la membrana celular, que era bastante, te dije. Por eso la necesidad de consumir de vez en cuando grasita. Ahora, las proteínas que vamos a encontrar en esa membrana celular son aproximadamente el 52%. Eso significa que casi el 90%, un poquito más del 90% de la membrana celular son proteínas y grasa. El resto serán otras cosas que están sueltas por allí, como colesterol, el glucocálix, sales, gases que están por ahí circulando, que están formando parte de la membrana. ¿Está bien? Entonces, si nosotros consumimos proteínas, es para renovar estructuras. Estamos hablando de un adulto. ¿Está bien? El adulto renueva estructuras. Renueva la piel, renueva las uñas, renueva los pelos, renueva los cuernos, no, por eso lo dejamos para los animales. Va a renovar todas las estructuras que uno tiene. Pero, por ejemplo, un adolescente, además de renovar estructuras, las está formando.
Porque un adolescente está en crecimiento. Entonces, el adolescente como que debería tener un extra de ¿qué? De proteínas para que el cuerpo pueda renovar estructuras y crear nuevas, porque el chico está creciendo. Y para crecer, este joven empieza a formar mayor cantidad de células, tejidos y más cosas. ¿Está bien? Profe, una cosita. Usted me dice pelos, uñas, piel, cuernos. O sea, cuando mi flaca me dice que su uña se le rompe constantemente, ¿es por falta de proteínas? Exacto, por falta de proteínas. No por falta de vitaminas, no por ni vitaminas. Sí, profe, porque yo he visto que se exprime el limón en las uñas. Eso no va a funcionar. ¿Está bien? Porque el problema es base a proteínas. Si tú tienes pececitos en casa y a tu pececito no le das, lo que le das de comer es miga de pan, eso es carbohidrato. El pececito necesita nitrógeno en sus alimentos. ¿Para qué? Para que pueda renovar sus proteínas y renovar sus escamas. Quizá tienes tu pececito, sus escamas brillosas. Luego de un tiempo ves como que las escamas ya no brillan. Probablemente algunas escamitas se hayan desprendido y esté solamente la piel del pececito. Por eso que le damos al pececito un alimento balanceado, un alimento que parecen unas plaquitas de wafer, ¿está bien? Como unas laminitas son. Ese alimento, si tú lo has olido, huele a pescado. Es harina de pescado, que se le da como un wafer, ¿no? Como unas plaquitas viene. Entonces, el pececito consume nitrógeno en ese alimento y renueva su piel y renueva sus escamas. ¿Está bien? No le vamos a dar miga de pan al pececito, ese no es su alimento. ¿Está bien? Yo he tenido pececitos y por eso que te digo que esa es la forma en la cual se debe alimentar. ¿Está bien? Otra importancia de las proteínas, que no sigue exactamente un orden. ¿Ah? El primero es estructural, punto. De aquí para adelante las hemos colocado como sea. La mecánica, ¿está bien? La mecánica viene de movimiento. Y el movimiento tú sabes que se ejerce por dos acciones, contracción y relajación. El músculo se contrae y vuelve a su estado original. Entonces, ese movimiento a nivel celular, a nivel de los tejidos y a nivel de los órganos, aparte de que es del mismo músculo, está apoyado por un grupo de proteínas, llamadas proteínas contráctiles. Justamente su trabajo es la contracción muscular. ¿Está bien? ¿Como cuáles? Como la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina. Estas proteínas contráctiles están en los músculos. Quizá un día te ha pasado que estás caminando en la calle y sientes que tu ojo empieza a saltar. Tu ojo salta y tú tocas y está saltando de verdad. Pero es un músculo que normalmente nos hace caso, porque los músculos pegados al hueso, músculos esqueléticos, son voluntarios. Pero este músculo no me hace caso, por más que me sobo el ojo y lo golpeo ahí para que deje de saltar. Quizá las proteínas contráctiles están haciendo de las suyas en ese momento. Quizá en otra oportunidad has estado echado en tu cama o en el mueble sentado mirando televisión y sientes que a nivel de tu pierna, generalmente la parte interna de la pierna, empieza a vibrar solito, empieza a moverse, se contrae y se suelta, solito. Igual tú golpeas tu pierna para que deje de molestar y no lo hace. Sigue saltando. Probablemente estas proteínas estén actuando, hayan desencadenado su contracción por algún motivo. Y eso no va a parar. Son las proteínas que están presentes allí. Has escuchado también hablar de que los muertitos se encogen un poco. Sus manitos se ajustan un poquito más, sus bracitos se pegan más al cuerpo, etc. Justamente es por las proteínas contráctiles que pueden estar presentes allí, a ese nivel. Entonces ahí tienes otra importancia. Las proteínas también permiten la contracción. ¿Está bien? Otra importancia que tienen ellas está relacionado con el transporte. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de una proteína llamada hemoglobina. ¿Está bien? Y a la hemoglobina tú la conoces, tú sabes que su núcleo es un hierro, lo hemos hablado en bioelementos. Y también hemos dicho que ella es responsable de qué cosa? Responsable de ese color rojito de la sangre y de llevar los gases. ¿Está bien? Esa es la responsabilidad de la hemoglobina, llevar gases. Profe, ¿qué gases lleva? El oxígeno y el CO2. Hace que el oxígeno ingrese en la respiración
¿Está bien? El oxígeno ingresa en la respiración, la hemoglobina lo captura, lo lleva a la célula, lo deja en la célula, recoge el CO2 como desecho, lo lleva otra vez al alveolo pulmonar y es eliminado al exterior. Entonces el oxígeno entra con la respiración y en el intercambio gaseoso, quien lo captura es el glóbulo rojo, que presenta hemoglobina, y ahí lo lleva. En lugares de altura, también sabes tú que hay menos oxígeno que en Lima. Por lo tanto, los glóbulos rojos de una persona de altura son insuficientes para poder llevar ese poquito de oxígeno que hay. Y por eso en altura los niveles de hemoglobina son mayores. ¿Está bien? Los niveles son mayores. No es lo mismo que sobre el nivel del mar. Con los 5 millones que tenemos de glóbulos rojos, para nosotros es suficiente. Pero en altura no es esa cantidad. Debe de haber aumentado. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué aquí usted ha colocado al final mioglobina en el músculo? Vamos a decir, la hemoglobina es a la sangre, como la mioglobina es al músculo. Y también la mioglobina en el músculo le da color rojito al músculo y le aporta el oxígeno que necesita. ¿Está bien? Profe, ¿y la hemoglobina solamente juega con el oxígeno y con el CO2? No. A la hemoglobina está demostrado que el gas que más le gusta es el CO, el monóxido de carbono, pero que es un gas altamente tóxico. Si nosotros respiramos en un determinado momento mucho CO, mucho monóxido, el monóxido va a entrar a mi cuerpo y me va a ir intoxicando. ¿Está bien? Pero una intoxicación tranquila. Me va dando sueño, me voy cansando, finalmente terminas desmayándote, entras a un estado de coma y nadie más te despierta. ¿Puedes morir por inhalación de monóxido? Sí. Mueres como si te hubieras ido a dormir. Por eso le llaman la muerte feliz o la muerte lenta. En algunos países lo utilizan para ejecutar a personas, ya que no hay ningún símbolo de depresión o de maldad en esta acción, ya que la persona se intoxica y entra a un sueño profundo. No hay dolor, no hay nada. Hay que tener mucho cuidado con este gas monóxido, que lógicamente no es liberado por nosotros en la respiración. Nosotros eliminamos el dióxido, pero el monóxido está presente mucho en los autos en combustión, en la combustión del petróleo, ahí está presente. Hay autos que ya son de la época de los 80, que cuando los encienden, bota demasiado humo. Ese humo está lleno de monóxido. Lo mismo que los humos que botan en la noche las fábricas. También está lleno de monóxido. ¿Está bien? Ese gas le gusta más a la hemoglobina que el oxígeno. Profe, pero yo necesito oxígeno. Sí, pero a la hemoglobina no le interesa. La hemoglobina quiere ser feliz. Y para que ella sea feliz, se une a quién? Se une en este caso al monóxido. ¿Está bien? Otra función de las proteínas es formar enzimas. A eso le decimos catalítica. Justo viene de la palabra catálisis. Catálisis que significa romper algo, del catabolismo. El catabolismo es una función que se encarga de destruir cosas, las degrada. ¿Está bien? Y las enzimas justo hacen eso, degradan cosas. ¿Para qué degradan cosas? Para hacer que la digestión, principalmente las enzimas digestivas, hacen que la digestión sea mucho más rápida, en menor tiempo, y que el organismo gaste menos energía. Mira esta línea que está acá, estas líneas. Profe, acá se muestra lo que se gastaría de energía, ¿está bien? Mira la energía hacia arriba y para acá el tiempo. Mira lo que se gastaría de energía y de tiempo si tuviera que destruir algo, el cuerpo, sin la presencia de enzimas. Pero mira lo que sucede con la presencia de enzimas. La energía se ha reducido a la mitad según este esquema. Se puede reducir a mucho menos de la mitad, se puede reducir a mucho menos. ¿Está bien? Y el tiempo también se acorta. Al acortarse el tiempo también, hace más efectiva esta acción. Entonces, se realiza en menos tiempo, y aparte de que se va a hacer en menos tiempo, se gasta menos energía. El cuerpo emplea menos energía. De ahí viene justamente la función de catálisis o función catalítica. Las principales enzimas que tenemos nosotros son las que están relacionadas con ¿qué cosa? Están relacionadas con la alimentación. Y tú has escuchado, tienes lactasa. Profe, no, se ha equivocado, es lactosa. No, no me equivoqué.
La lactosa es el alimento, vamos a decir. ¿Está bien? La lactosa es un disacárido. La lactasa sería la enzima que tiene que destruir a esa lactosa para convertirla en unidades. ¿Está bien? Para convertirla en glucosa y en galactosa. Porque tú sabes muy bien que las unidades pueden ingresar a la parte digestiva, ser absorbidas y llegar a sangre. En cambio, un disacárido no puede hacer eso. La enzima amilasa, otra conocida, destruye a quién? Al almidón. Va a destruir al almidón. ¿Y dónde la tengo esa enzima? En la boca. La tenemos como amilasa o alfa amilasa salival. De ahí viene justamente la importancia de masticar bien en la boca, porque ahí se inicia la digestión de los almidones, de las harinas. Profe, y si yo no empiezo una buena digestión de harinas en la boca, difícilmente eso se va a poder degradar, se va a poder destruir hasta glucosas y no lo vamos a poder absorber. Entonces, de ahí viene justamente esa importancia. ¿Está bien? Ahora vamos a revisar en un cuadro de esquema las propiedades que hemos mencionado y quizá alguna más que por ahí no la hemos dicho. ¿Está bien? Hemos dicho estructural, cuernos, plumas, pelos, uñas, escamas, etc. Todo lo que es de protección, órgano de protección o de defensa. ¿Está bien? La melanina. La melanina es otra proteína. Esta proteína llamada melanina, tú sabes que está presente ¿dónde? Está presente en el color de los ojos, color de la piel y color del cabello. Allí está presente. ¿Está bien? Ella es la proteína del color y está presente en los tres lados. Antes solamente decíamos color de piel melanina. Ya no, ya. Es color de piel, color de ojos y color de los cabellos. ¿Está bien? ¿Y es una proteína? Sí, es una proteína. Aquí tenemos a otra proteína, mira. El hematocrito. En este hematocrito, que sería el porcentaje de glóbulos rojos que hay en un total de sangre, que es aproximadamente el 44-45%, ¿está bien? Ahí voy a encontrar al glóbulo rojo y a la hemoglobina, ¿está bien? Ahí voy a encontrar a la hemoglobina, ¿está bien? En la parte de abajo. Y tú ya sabes que la hemoglobina lleva gases. Pero en la parte que está acá arriba, tengo la porción líquida de la sangre. ¿Y esa porción líquida cómo se llama? Plasma. En ese plasma voy a encontrar a esta especie de yes que ves acá. ¿Quiénes son ellas? Ellos son las inmunoglobulinas. ¿Está bien? Son las inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos. Profe, justo eso que están buscando ahora para poder detener al coronavirus, exactamente. ¿Está bien? Estarían ahí. Inmunoglobulinas. Sirven como defensa. ¿Frente a quién? Frente a los microbios que nos atacan. Y los microbios son los antígenos. Por esto, estos serían los anticuerpos. ¿Está bien? Hemos dicho inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Está bien? Otra importancia de las proteínas, hemos mencionado que son de reserva. ¿Está bien? El profesor no lo mencionó. Aquí está el esquema entonces. Las proteínas se pueden reservar, sí, mira, como por ejemplo la caseína, que está en algunos lácteos, está en los quesos. La albúmina. Profe, pero la albúmina no está en el huevo. Ah, ya al costadito está el huevo, exacto. Está en el huevo. Nos han enseñado siempre a que la albúmina la encuentro en la clara de huevo. Pero hay varios tipos de albúmina. La del huevo se llama ovoalbúmina, está en el huevo. La de la leche se llama lactoalbúmina. También hay albúmina en la leche, hay proteínas en la leche. Y la del plasma, ¿está bien? Se llama ceroalbúmina. Y acuérdate desde ahora que dentro de la sangre, dentro del plasma sanguíneo, hay 7% de proteínas. De esos 7% de proteínas que hay en el plasma normalmente, 4% corresponden a las albúminas. Profe, usted me está diciendo entonces que la albúmina es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo. Eso te estoy diciendo. ¿Está bien? Ya hay que quitarnos la idea de que la albúmina solamente está presente en el huevo. Eso no es así. Está presente en otros lugares más, además de quién, además del huevo. ¿Está bien? Hemos dicho en los lácteos y también está en el plasma. ¿Está bien? Otra función de las proteínas era mecánica.
Y en esta parte habíamos mencionado que las proteínas sirven para hacer contracción. ¿Está bien? Sirven para hacer contracción. Y lógicamente se van a encontrar en los músculos grandes que presentan los animales. La parte protectora o estructural, si hablamos de la piel, vamos a encontrar esto, que la parte superior de la piel, presenta ¿qué cosa? Queratina, que es una estructura más dura, justamente de la cual derivan estos órganos anexos de protección. Mientras que la parte baja de ella está representada ¿por quién? Por el colágeno, una proteína que se ha mencionado mucho, sobre todo las señoritas, cuando ya entran a la base 4, base 5, se inyectan colágeno. ¿Y por qué se inyectan? Ahorita en la clasificación vamos a ver por qué. ¿Está bien? Pero está presente, profe, en la parte externa de la piel como órgano estructural u órgano protector, sí, ahí aparece. Todo lo que este animalito consume tiene que destruirse. Y en este caso, las bacterias que ella presenta en su interior, ¿está bien? Las bacterias que ella tiene en su intestino, van a liberar justamente esa enzima llamada celulasa. Enzima que le permite a este animal destruir la celulosa sin ningún problema. Por eso ella consume, ¿qué cosa? Ella consume papel, consume telas y no le pasa nada. ¿Está bien? Ya que en su interior tiene a unas bacterias que liberan una enzima y que a ella le permite destruir sin ningún problema esos elementos. ¿Está bien? Disculpen un momento la interrupción, no sé qué cosa pasó con la máquina, pero ya estamos otra vez aquí. ¿Sí? En el caso de los péptidos, de las proteínas, lo podemos agrupar según qué cosa, según su número. ¿Está bien? Si sería un solo, sería un aminoácido. Cuando ya tenemos dos aminoácidos, que hemos dicho que se le puede llamar también como sinónimo péptido, tendríamos un dipéptido. ¿Está bien? Profe, y si va desde 3 hasta 10, se llamaría oligopéptido. Oligo es pocos. Si tenemos de 10, o sea, de 11 a más, se le va a llamar polipéptido. Justamente estas son las proteínas grandotas que nosotros conocemos. Y una de ellas que inclusive es pequeñita por su número, es tu amiga la insulina. La insulina presenta 51 aminoácidos. ¿Está bien? Tiene 51 aminoácidos esta insulina. Y la insulina tú sabes que es una sustancia que es producida normalmente por nosotros en el páncreas y que sirve para reducir los niveles de glucosa en sangre. Reduce los niveles de glucosa. Pero, a veces la mala alimentación hace que los niveles de glucosa se eleven demasiado. Y al elevarse mucho, se queda en sangre, por más de que nuestro páncreas esté produciendo insulina. Hay pacientes que regulan su cantidad de glucosa inyectándose insulina. Y acabamos de decir que la insulina corresponde a ¿qué cosa? A un polipéptido. Es una cadena grande, es una proteína grandota. Hay otras que son pequeñas, mira, de 3 a 10. Por ejemplo, el músculo del conejo y el pechito de las aves. Justamente por eso cuando el niño está empezando a alimentarse, está empezando con su primera alimentación, lo que le dan de comer es este tipo de productos, este tipo de carne, ya que su asimilación va a ser fácil. No va a ser tan pesada como comer un pedazo de carne de vaca, que es mucho más complicada, es más compleja. Estas proteínas que hay acá son más sencillas de digerir para el niño, porque son oligopéptidos. Tiene pocos enlaces. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Rompe los enlaces acá. Al romper los enlaces, libera los aminoácidos que van a ingresar ¿a dónde? A la parte digestiva, son absorbidos y luego a la célula. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos clasificar los péptidos como dipéptido cuando tiene 2 aminoácidos, oligo de 3 hasta 10 y cuando es de 11 a más le voy a llamar polipéptido. ¿Está bien? Uno representativo es la insulina, que tiene, vamos a decir, un núcleo de proteínas. Está formado por muchas proteínas, pero que es una hormona, porque es producida por una glándula endocrina y vertida a la sangre. ¿Está bien? Entonces, para eso he colocado ese esquema que aparece allí. Otra forma de hablar de los aminoácidos es hablar si son esenciales o no. ¿Qué significa que un aminoácido sea esencial o no?
significa qué cosa, si el cuerpo lo produce o no. ¿Está bien? Los aminoácidos en total son 20. Son 20 los aminoácidos que presentamos nosotros. 10 esenciales y 10 no esenciales. ¿Qué significa esenciales? Significa que tu cuerpo no lo produce. Por eso debemos de consumirlos en la dieta sí o sí. ¿Está bien? Estos esenciales que están acá no son producidos por el cuerpo. ¿Está bien? Son necesarios porque nuestras células no lo sintetizan, no lo producen. Y son abundantes ¿dónde? Mira, en la carne, en la leche y en la clara de huevo. De ahí viene justamente la importancia de consumir esos productos. Pero muchos están cambiando su alimentación ahora, entre comillas, por una alimentación más saludable. El hecho de que su alimentación sea, entre comillas, más saludable, no garantiza de que sea la más recomendada o la más efectiva. ¿Está bien? Punto número 1. Así que hay que tener en cuenta también eso. Porque se dice que a los animalitos los matan bruscamente y todo lo demás. Que el animal reacciona por su sistema hormonal, produciendo algunas hormonas que van a ser tóxicas o sustancias que van a ser tóxicas. Lo mismo podríamos pensar de una planta, porque la planta también tiene un complejo hormonal, también produce hormonas, ¿está bien? Pero claro, manifiesta sus expresiones muy distintas a los animales, la diferencia, ¿está bien? Aparte que hemos mencionado nosotros de que estos productos de origen animal, son mucho más fáciles de ser absorbidos por el organismo. Eso garantiza que se va a aprovechar mayor cantidad de la ración que yo estoy consumiendo, a diferencia de las vegetales, que se va a aprovechar en menor cantidad. ¿Está bien? Y eso también es una diferencia entre qué cosa aprovecho y qué cosa no voy a aprovechar. Lo que te está mostrando al costado son las estructuras de la proteína. ¿Está bien? Y la proteína presenta 4 estructuras principales. La primera estructura, ¿está bien? Llamada también estructura primaria o proteína primaria, es como un collar nada más. Es largo, como un collar. Como los aminoácidos lo hemos agrupado como redonditos, ¿te acuerdas de la imagen de arriba? Dipéptidos, polipéptidos, oligo. Entonces, a esta estructura primaria se le llama collar de perlas. Es como un collar de perlas. La estructura secundaria, tengo 2 tipos. Puede ser de esta forma, ¿está bien? Como un alfa hélice, como un hélice. O puede ser de la forma de hoja plegada, como un abanico. Entonces, al hélice, hemos dicho, se le llama alfa hélice. Mientras que a la que parece hoja plegada, se le llama beta plegada. Y aquí, para que haya esos pliegues y se forme esa hélice, se utilizan los enlaces puente de hidrógeno. ¿Está bien? Ahí van a estar los enlaces puente de hidrógeno. En una proteína terciaria, ¿está bien? Es cuando una de estas secundarias se dobla, se pliega, una secundaria que se pliega sobre sí misma. Y al pegarse sobre sí misma va a formar una estructura diferente, a la que le vamos a llamar terciaria. Y esta proteína, al haberse plegado, al haberse doblado, ¿está bien? Va a utilizar a unas fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿está bien? O también a los puentes de disulfuro, los va a utilizar. Aquí aparece el azufre. Si tú observaste bien la primera imagen, decía que las proteínas eran CHON-S, decía. CHON, lo básico, 4 elementos, guioncito azufre, decía. ¿Está bien? Así como habíamos hablado con NIOS, NIOP, en el caso de carbohidratos y de lípidos. ¿Está bien? Mientras que la proteína cuaternaria está formado por 4 cadenas. ¿Está bien? Son varias ahí, varias estructuras, varias terciarias se agrupan para formar esta de aquí, la cuaternaria. ¿Está bien? Y una conocida cuaternaria es la hemoglobina. ¿Está bien? Profe, así como esta proteína cuaternaria está en la hemoglobina, también está presente en algunas cápsulas de los virus. ¿Está bien? Esta imagen me voy a quedar con ella, mira, porque aquí lo he definido yo. ¿Está bien? Profe, o sea que usted me está diciendo que la primaria parece un collar de perlas. Sí, es la primaria. La segunda, hemos dicho, puede ser en forma de hoja plegada, a la que se le llama beta, o en forma de hélice,
a la que se le llama alfa. Este es un alfa hélice. ¿Está bien? La beta plegada no la he colocado aquí. Alfa hélice y beta plegada puede ser. Esta es la beta plegada. En el caso de la terciaria, es una secundaria que se ha doblado sobre sí misma. Se ha doblado otra vez y puedo utilizar los enlaces o los puentes de Van der Waals. Y en el caso de la cuaternaria es cuando se agrupan varias terciarias. Se van a agrupar varias. ¿Está bien? Formando un complejo proteico mucho más grande. Hemos dicho que esta cuaternaria se encuentra, por ejemplo, en la hemoglobina. 4 cadenas forman la hemoglobina. 4 proteínas y un solo núcleo de hierro. Un solo núcleo de hierro y 4 cadenas de proteínas. Y también se encuentra este tipo de estructura en algunas cápsulas llamadas cápside que están envolviendo ¿a quién? Que están envolviendo a los virus. Y justamente ahorita tenemos un virus que nos está atacando, que tiene una cápsula lipoproteica. Justamente esa parte lipo de la estructura de este virus, o de cualquier virus, no solamente del COVID, sino de cualquier virus, esa cápsula lipoproteica es destruida cuando utilizas el jabón. Porque tú sabes que el agua y el lípido no se hacen nada, pero el jabón sí lo destruye. Por eso que nos piden que nos lavemos las manos siempre. Lo mismo que el alcohol. El alcohol de 70 también va a destruir esta cápsula. El alcohol tú sabes que es un solvente orgánico y que puede destruir los lípidos. Lo puede destruir. Y al destruir esta cápsula viral, el material genético del virus queda expuesto y ya no dura el tiempo que puede resistir en el ambiente. Va a durar mucho menos. De esa manera el virus desaparece. ¿También? De esa manera el virus se va a ir. No hay otra manera de desaparecer al virus. No hay otra forma. No lo podemos matar porque no es un ser vivo. ¿Está bien? De ahí viene la importancia. Profe, una cosita. ¿Y por qué ha dicho usted alcohol de 70, no de 96? Porque también se ha visto que para que un microorganismo sea destruido, debe haber un cierto tiempo de exposición. ¿Está bien? O sea, el agente, en este caso es el virus, con el alcohol, que sería el desinfectante. Tienen que tener un cierto tiempo de acción, de estar en contacto. Por eso te piden lavarte la mano 20 segundos. ¿Está bien? Si fuera alcohol de 96, ese alcohol es casi puro. ¿Qué significa eso? Que ese alcohol se va a evaporar rápidamente. Y a veces no es el tiempo suficiente para poder destruir la cápsula viral. En cambio, el alcohol de 70, al tener un poquito más de agüita, va a permanecer más tiempo en la mano, vamos a decir. No se va a evaporar tan rápido como el de 96. Y al no evaporarse rápido, me permite retener el alcohol más tiempo en la mano y eso hace que la cápsula viral se destruya más efectivamente. ¿Está bien? De ahí viene la diferencia entre el de 96 y el de 70. Muchos hemos pecado en comprar el de 96 pensando que al ser más fuerte es más efectivo, pero aquí también participa el tiempo. ¿Está bien? Aquí también debe participar el tiempo de exposición, el tiempo en el cual se debe de exponer, el agente patógeno, que en este caso es el virus, al alcohol. ¿Está bien? Seguimos entonces con las proteínas. Nos desviamos un poquito ya que justamente este señor COVID presenta una cobertura lipoproteica. Vamos a clasificar ahora las proteínas. ¿Está bien? Las vamos a clasificar. Las vamos a clasificar como proteínas simples, llamadas también holoproteínas, o las proteínas conjugadas, o llamadas también heteroproteínas. Cuando hablamos de las proteínas simples, son proteínas nada más, aminoácidos, punto. Cuando hablamos de las conjugadas, es porque presentan un elemento adicional más, ¿está bien? Y ese elemento adicional más se le llama grupo prostético, ¿está bien? Las simples solamente son aminoácidos, hemos dicho eso. Mientras que las conjugadas presentan además, ¿qué cosa? Un grupo prostético. Ese grupo prostético puede ser, ¿qué cosa? Cualquier elemento químico, por ejemplo, el azufre. ¿Está bien? Por ejemplo, el hierro. Por ejemplo, el hierro también puede ser aquí. Entonces ya sería un grupo adicional en esa proteína. Estas simples se van a clasificar en dos, las globulares y las fibrosas. ¿Está bien? Y aquí vamos a revisar
una por una las que aparecen acá, ¿sí? Las enzimas, de ellas vamos a hablar en un momento, por eso las dejamos en stand, las dejamos ahí detenidas, ¿está bien? Lo único que vamos a decir de las enzimas ahorita es que aceleran una reacción química. Al acelerar, hacen que la reacción química sea de destrucción, ¿está bien? Por eso que se les dice catalíticos, viene de catálisis, de romper algo, y viene de catabolismo, que justamente es destrucción, ¿está bien? Los anticuerpos son defensa contra antígenos. ¿Qué significa antígeno? Un cuerpo extraño. Algo extraño que entra a tu organismo a querer atacarte, sea una bacteria, un hongo, un protozoario, un virus, lo que sea, va a formar ese antígeno que está entrando a tu cuerpo, va a formar un anticuerpo. ¿Está bien? Este antígeno que ingresa a atacarme va a formar como respuesta un anticuerpo, llamado también, hemos dicho, inmunoglobulinas. Y ellas son las que nos van a defender a nosotros. ¿Está bien? Profe, ¿eso ha pasado con las vacunas? Exacto. En las vacunas yo te pongo un antígeno, te pongo un microbio, ¿está bien? O la toxina del microbio. Claro está, a una dosis muy pequeña, una dosis controlada, que garantiza que tu cuerpo va a responder solito formando anticuerpos. Y eso es lo que hace una vacuna. Te ponen una vacuna, tu organismo forma sus anticuerpos y se quedan allí para atacar a esa infección. Y cuando en algún momento vuelva a ingresar esa infección o quiera volver a ingresar, tu cuerpo ya tiene defensas para ella. Inmediatamente te va a defender. Por eso que hay enfermedades luego de la vacuna que nos da una sola vez y nunca más. Porque tu cuerpo queda sensibilizado para siempre. Como por ejemplo el caso de la papera. La papera nos da una sola vez. Después de que nos da la papera, estamos sensibilizados contra ella y nunca más nos vuelve a dar. ¿Está bien? Profe, pero si la papera es un virus, ¿por qué no pasa lo mismo con el COVID? Es que el COVID tiene otro tipo de acción. En el caso de él, también deja inmunidad, pero una inmunidad que no es por siempre, que dura unos cuantos meses. Por eso nos enfermamos muchas veces de gripe al año. Nos dan 2 o 3 episodios de gripe al año. Si alguno de ustedes se ha vacunado contra la influenza, que es la gripe, te ha vuelto a dar. ¿Por qué, profe? Porque esa inmunidad me dura un tiempo. Nos ponen esas inyecciones en la llegada del invierno para prevenir que esos virus nos ataquen en esta época. Nos ataquen en esta época, hay una prevención. Pero pasa esta época, se va también el anticuerpo y nos podemos infectar nuevamente. Los interferones, que dice acá abajo, son defensa antiviral. Los interferones son proteínas que la célula produce luego de un ataque viral. Después de que los virus han atacado a la célula produce interferones, como proteínas que señalan a los virus y se defienden de ellos. Pero hay un problema. El virus es mutante. ¿Qué significa eso? Que su parte externa va cambiando constantemente. Por lo tanto, yo produzco un interferón, pero luego mi interferón no reconoce al virus por el cual había sido producido. No lo va a reconocer, ya que los virus mutan constantemente. En el caso del COVID, también sabes tú que ha sido una mutación que, según los estudios, ha pasado previamente por 2 animales, del murciélago al pangolín y del pangolín al humano. ¿Está bien? Las histonas son proteínas que están relacionadas con la cromatina. Y cuando esa cromatina se enrieda y se condensa, va a empezar a formar los cromosomas. ¿Está bien? Las tubulinas, que están en los cilios y en los flagelos, también forman parte del centriolo. Esos cilios y flagelos, que son una especie de pelitos, para que las células eucariotas se desplacen, están formadas por tubulina. Profe, espere. ¿Por qué ha hecho énfasis en las células eucariotas? Si yo recuerdo que en el colegio me dijeron que la bacteria también tiene flagelo. Sí, pero te estoy siendo claro. La tubulina forma parte de los flagelos de las células eucariotas. En las células procariotas, el flagelo está formado de flagelina. ¿Está bien? Que es muy diferente a la tubulina. Las albúminas
Ya habíamos mencionado hace un momento que está presente en el suero, ¿no? En la parte del plasma sanguíneo, el plasma sanguíneo sin factores de coagulación. Ahí está la celoalbúmina. En el huevo, la ovoalbúmina, y en la leche, la lactoalbúmina. Esta albúmina, vamos a decir, es como algo como un gel espesante. Eso favorece la presión coloidosmótica en el plasma. Esta presión coloidosmótica ya la han preguntado alguna vez. ¿Quién realiza la presión coloidosmótica a nivel del plasma sanguíneo? Una proteína llamada albúmina, que hemos dicho, no solamente está en el huevo, también está en la leche y en el plasma. ¿Está bien? Las hemoglobinas transportan gases, ¿está bien? Son simples también. Algunas le van a llamar, la van a colocar dentro de la conjugada, cuando son, generalmente está entre las dos. Ahí vamos a revisar esto, ¿sí? Generalmente la ponen como simple también. Las prolaminas las voy a dejar a un lado para leer nada más. Las gluteínas también son proteínas de origen vegetal. Proteínas de origen vegetal. Las hormonas son sustancias químicas producidas por ¿quién? Son producidas por las glándulas de tipo endocrino. Las glándulas endocrinas van a producir ¿qué cosa? Hormonas. ¿Y cuál es la característica de una hormona? Que es colocada en la sangre. Las hormonas son colocadas en la sangre. No pueden colocarse en otro lugar. ¿Está bien? Por eso se va a llamar hormona. Y la semana pasada habíamos mencionado hormonas, ¿qué cosa? Hormonas grasas, habíamos dicho. En este caso, los esteroides, ¿sí o no? Los esteroides como la testosterona y los estrógenos. Justamente ellas dos, ¿qué cosa eran? Eran hormonas, pero esteroideas, hormonas de grasa. En este caso te estoy presentando las hormonas, pero de proteínas. Y en estas hormonas de proteínas tenemos ¿a quién? A la insulina, que ya le hemos mencionado hace un momento. ¿A quién más tenemos? Tenemos a la parte de la insulina, a la hormona de crecimiento. Justamente una hormona que se está produciendo ahora en el caso de ustedes. Están produciendo hormonas de crecimiento, ¿sí o no? Esa hormona de crecimiento, ¿qué está haciendo? La hormona de crecimiento permite que los huesos puedan estirarse y junto con ella todo lo demás, los tejidos, piel, etc. Y necesitamos también proteínas para crecer. La prolactina, que es la hormona que permite la producción de leche. ¿Está bien? La producción de leche. No te confundas con la hormona que libera la leche. La que libera la leche, ¿está bien? Es la oxitocina. Ella es otra. La que forma la leche es la prolactina. ¿Está bien? Entonces no hay que equivocarse entre ellas dos. Entre ellas dos no hay que equivocarse. Otra de las hormonas es la oxitocina, que es la hormona del parto, y también hemos dicho permite la eyección o salida de la leche. La vasopresina, que es la antidiurética. ¿Está bien? Las hemoglobinas están acá, dentro de las proteínas globulares. Es un globito la hemoglobina. ¿Está bien? Algunos la colocan dentro de las conjugadas. ¿Por qué? Porque aparece la presencia en ella, aparece la presencia de un elemento diferente. El grupo prostético, perdón, hemos dicho que puede ser un elemento químico como el hierro, como el zinc, o también puede ser alguna otra molécula adicional, como una glucosa o un lípido. ¿Está bien? Por eso es que aparecen ambos cuadritos. ¿Está bien? No quiero que tengas esa duda. Si está la hemoglobina aquí como globular, sí. ¿Está bien? La base es una proteína globular, pero al presentar hierro también podemos mencionarlo aquí como conjugada, por la presencia externa o una presencia adicional de un elemento químico. En el caso de las proteínas fibrosas son alargadas, ¿está bien? Y en estas proteínas fibrosas me voy a encontrar con el colágeno. Profe, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una sustancia de relleno. Está rellenando. Si tú has leído sobre tejidos, a ti te han dicho que en los tejidos hay dos componentes, célula y sustancia intercelular. Están las dos. Justamente esa sustancia intercelular que está bañando a las células, ella es rica en colágeno. ¿Dónde más está? Hemos dicho al comienzo, tendones, hemos dicho cartílagos. ¿Está bien?
Todo ese espacio de relleno del cuerpo está formado por colágeno. Cuando nosotros nacemos de bebitos, somos unas criaturas del Señor, en ese momento presentamos mucho colágeno. Conforme va pasando el tiempo, va pasando la edad, ese colágeno se va perdiendo. Y cuando llegamos al adulto ya tenemos menos colágeno. Y cuando llegamos a la adultez tenemos menos todavía, casi 60% menos de lo del inicio. Eso hace que empiecen a salir las líneas de expresión, que la piel sea un poquito más dura, que ya no sea flexible. ¿Está bien? Y justamente las chicas que están en base 5, ¿qué es lo que hacen? Se inyectan colágeno. ¿Para qué, profe? Para recuperar el espacio intercelular o intersticial que se había estado perdiendo. ¿Está bien? Profe, ¿no hay ningún problema de inyectarse colágeno? No hay ninguno. Siempre y cuando te lo hagan y que sepa. ¿Está bien? Además de eso, también es colocarse colágeno para rellenar espacios. Nada más. Pero no puede ser que el colágeno malogre nuestras expresiones. Si tú conoces al señor Melcochita, el señor Melcochita, hace unos años cuando se inyectó colágeno, su cara parecía una papa, estaba hinchado de colágeno. Y el señor trataba de sonreír y no se notaba ninguna expresión en su cara. Todas las facies o expresiones del rostro se habían borrado, porque le habían colocado tanto colágeno que lo habían inflado. Eso puede pasar si alguien quiere ponerse más y eliminar arrugas. El colágeno lo ponen, pero en cantidades pequeñas, para de alguna forma aparentar las arrugas, borrarlas un poquito las líneas de expresión, no desaparecerlas totalmente, sino el cambio va a ser muy marcado. ¿Está bien? ¿Dónde hay mucho colágeno, profe? Ya me interesa comer colágeno porque usted me ha dicho que con eso mi piel va a estar regia. Colágeno hay mucho en la gelatina. La gelatina contiene mucha proteína, principalmente del tipo colágeno. Por eso es que cuando a ti te operan, lo que siempre te dan como postre en tu alimentación en el hospital es colágeno, es gelatina. Pero dependiendo, ¿no? En época de verano, gelatina sólida, en época de invierno, gelatina líquida. Pero muchos de nosotros en el hospital la choteábamos a la gelatina, no la queríamos consumir. Ay, no, gelatina otra vez, mejor tráeme un postre. Cuando la gelatina presenta mucha cantidad de colágeno. ¿Dónde hay colágeno mucho? En las patitas. Si tu mamá ha hecho una sopita y le ha echado, se equivocó y le echó 20 patas, esa sopa luego cuando se enfría se forma como una gelatina blanca. Tú volteas la olla y la sopa no se cae. Lo mismo pasa cuando en casa la mamá hace patita con maní. La pata de la vaca tiene tanto colágeno que coagula como una capa, como una costra, y no se cae nada. También tú lo has comprobado. Profe, o sea que ahí hay alimentos con gran cantidad de colágeno. Sí, solamente es cuestión de aprovecharlos. La queratina es la que forma las estructuras duras. Esas estructuras duras que están a nivel de ¿dónde? A nivel de la piel como anexos. ¿Está bien? Pezuñas, pelos, cabellos, plumas, cuernos, uña, piel, escamas, etcétera, están producidas en base a queratina, que es una proteína muy dura. ¿Está bien? Pero es una proteína al final. Profe, disculpe, yo a veces me como mis uñas. Eso significa que estoy consumiendo queratina pura, que estoy consumiendo pura proteína. Exacto, eso significa. Profe, entonces yo no voy a comer carne, pues me voy a comer mis uñas. Es que el problema también es averiguar qué porcentaje de esas uñas tu cuerpo la puede digerir y aprovechar. Suponte que de las uñas solamente tu cuerpo pueda destruir y aprovechar el 5%. No me sirve de nada. ¿Está bien? Habría que ver el porcentaje. Lo que hace un momento hemos dicho, las proteínas animales se absorben mucho mejor que las vegetales, pero habría que ver si una uña puede ¿no? estar incluida como un alimento y ver qué cantidad se va a absorber. La elastina está en los tendones y en los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo tú sabes que es elástico. El vaso sanguíneo se estira. Pero a pesar de estirarse, presenta un límite, lógicamente. ¿Por qué se estira el vaso sanguíneo? Porque contiene una proteína llamada elastina. Así como se estira, también puede contraerse.
¿Está bien? El vaso también se puede ajustar un poco. Y es justamente lo que el vaso sanguíneo hace a veces. ¿Qué pasa si te has cortado? ¿El vaso sanguíneo se va a quedar ahí con la vena del mismo tamaño para que tu sangre se vaya rapidito y te mueras? No, profe. Luego de un corte, ¿está bien? Luego de un corte, los vasos se contraen un poco. Los vasos sanguíneos se contraen, ya que son elásticos. Y al contraerse, ¿qué sucede? Al contraerse, el calibre del vaso se reduce, por lo tanto sale menos sangre. Eso evita un sangrado excesivo, una hemorragia. ¿Está bien? Justamente porque el vaso sanguíneo presenta ¿qué cosa? Elastina que está acá. La fibroína está en los hilos de seda, tanto en la araña como en los insectos. En este caso estamos hablando del gusano. Profe, ¿esa seda del gusano de seda, está formada de fibroína? Sí. ¿Es una proteína? Claro que es una proteína. Lo mismo que la tela de araña. Una tela de araña nueva que esté recién confeccionada, que brilla, ella presenta proteínas de tipo fibroína. ¿Está bien? No te vayas a confundir fibroína con fibrina. Son parecidas en nombre, pero son totalmente distintas. ¿Está bien? La fibrina yo la voy a encontrar ¿dónde? En los coágulos sanguíneos. Justamente esos coágulos sanguíneos, ¿está bien? Se van a formar porque la fibrina es una especie de malla. Acá dice, mira, fibrosas o alargadas. Esta especie de, las fibrinas son como unas líneas, ¿está bien? Como unos palitos largos. Entonces, cuando el vaso sanguíneo se rompe y por ahí sale la sangre, esta fibrina se va pegando al vaso sanguíneo, porque son unos palitos, hemos dicho. Esos palitos van formando una red, una malla de fibrina. Y en esa malla de fibrina van a quedar atrapados las plaquetas. Las plaquetas se pegan ahí, se quedan pegadas a la fibrina. Y luego se van adheriendo entre plaquetas, formando finalmente un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario perderá su agua y se convertirá en una costra. Luego la costra terminará de desprenderse cuando las células de la piel se hayan regenerado totalmente. Ese sería el proceso, cómo se formaría esa coagulación. ¿Está bien? Entonces, todas ellas son proteínas de tipo simple. ¿Está bien? Son simples hablando de su parte proteica. ¿Está bien? Y algunas pueden tener alguno adicional. Cuando hablamos de las conjugadas, hemos hablado de proteínas un poquito más grandes, pero que presentan un grupo prostético, que podía ser ¿qué cosa? Que podía ser el hierro, ¿está bien? También podría ser el zinc, podrían ser glucosa o algunos lípidos. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahorita son ejemplos de algunas proteínas. ¿Está bien? Para terminar de recordar un poquito de ella y pasar al siguiente tema también. Mira, por ejemplo, lo que aparece acá. ¿Tienes a quién? Tienes al colágeno, mira, y a la queratina. Justamente el colágeno, hemos dicho, está presente en toda esta zona de acá. Toda esta zona que es relleno de la piel. ¿Está bien? La que está acá arriba, no, esta es la queratina. Esta es la queratina, de donde salen los órganos de protección, como los pelos, hemos dicho, las uñas, etc. Y el que está bajito de amarillo es tejido graso, tejido de protección. También es el tejido protector que habíamos mencionado la semana pasada. Habíamos dicho nosotros que la grasita sirve como ¿qué cosa? Sirve como protección o no. Eso habíamos mencionado la vez anterior. ¿Está bien? Ya. Cuando vamos a hablar nosotros del alcohol, justo la preguntita que me han colocado, el alcohol de 70 es más efectivo que el alcohol de 96, como desinfectante, ¿está bien? Como desinfectante al menos para nosotros, como parte biológica. Para desinfectar un mueble, para desinfectar algo que inerte, probablemente el de 96 sea más efectivo, porque es más puro. ¿Está bien? Pero para nosotros, para la piel, es menos irritante un alcohol de 70 que uno de 96. ¿Está bien? Con respecto a la pregunta de enzimas, lo vamos a ver ahorita que vamos a empezar enzimas. ¿Sí? No se preocupen. Entonces, tenemos al colágeno y a la queratina. Aquí tenemos a quién. Aquí tenemos ahora dos más. A la queratina, hemos dicho órganos de protección. También tenemos a quién como proteína. A la elastina que está en el vaso sanguíneo. ¿Está bien? Y tú ya sabes que hay dos tipos de vasos sanguíneos grandes, arterias y venas.
grosor de la pared en la arteria es mayor que en la vena. Profe, ¿por qué? Porque la sangre sale del corazón por las arterias, pasa por acá, y el bombeo sanguíneo es muy fuerte. Justamente para que este vaso no se deforme, es que la pared arterial debe ser de mayor calibre que la pared de la vena. Es una diferencia. Otra diferencia, mira, la arteria no presenta válvulas, no tiene válvulas o puertas o tapas o valvas, no tiene. Mientras que las venas, sí, acá están las válvulas, mira. Esas válvulas de la vena, ¿qué hacen? Empujan a la sangre para que retorne al corazón. Las válvulas a nivel de las venas permiten el regreso del flujo sanguíneo. Profe, ¿qué pasa si estas válvulas se malogran? Se alteran por algún motivo. Entonces, quizá en esta zona de las venas se van a hinchar, se van a dilatar por un mal funcionamiento valvular. Esa dilatación de la vena se llama varice. ¿Está bien? Serían las varices. Aquí tenemos a la fibroína y a la fibrina, ¿sí o no? ¿Quién es la fibroína? La fibroína hemos dicho que está, por ejemplo, en el gusano, en la seda y en la tela de la araña, ¿sí o no? Mientras que la fibrina hemos dicho que forma coágulos sanguíneos. Y aquí tú estás viendo en este dibujito, acá hay un corte, ¿está bien? Ahí hay un corte, y en este corte se está formando una red o malla. Esta malla es de fibrina, que son unas proteínas alargadas. Cuando se forma esa malla, se van a ir quedando pegadas las plaquetas. Y las plaquetas tienen una propiedad llamada adhesión, donde se adhieren entre puras plaquetas, formando el tapón plaquetario, hemos dicho, impidiendo que el flujo sanguíneo salga por ese lugar. Tenemos también a las histonas y a los anticuerpos. Las histonas hemos dicho para formar cromosomas. Los anticuerpos como defensa. ¿Está bien? Y acá está, mira, junto a una vacuna te ponen aquí al microbio, al antígeno te lo ponen, pero un microbio tonto, atenuado, ¿está bien? O en todo caso, la toxina de ese microbio. Y cuando perdón, cuando este microbio llegue a la sangre, ¿está bien? Porque va a llegar a la sangre, este microbio va a hacer que tu cuerpo solo empiece a producir inmunoglobulinas o anticuerpos para defenderse. Y se va a defender contra este microbio que te he puesto medio atontado, medio atenuado. Luego de eso, los anticuerpos van a permanecer en tu organismo siempre. ¿Está bien? Otros van a permanecer por unos cuantos meses y luego se van a ir y te volverás a enfermar. Pero los que quedan para siempre, como el caso de la papera, por ejemplo, esa enfermedad ya no te vuelve a dar nunca más. ¿Está bien? Nunca más te va a volver a dar. Luego de los anticuerpos también tenemos aquí a la tubulina, hemos hablado de ella. En el caso de la tubulina, hemos dicho que está presente en células eucariotas. ¿Está bien? En procariotas no es de tubulina, es de flagelina. También tenemos aquí a los interferones y a nuestra amiga la hemoglobina. El interferón ya hemos mencionado que es ¿qué cosa? El interferón hemos dicho que es una proteína liberada, ¿está bien? O producida por una célula que ha sido atacada previamente por un virus. No es que la produzca así de la nada. La produce porque ya ha recibido un ataque viral previo. Si no, no lo podría producir. ¿Está bien? Entonces, si hay alguna preguntita, por favor, vamos a revisar acá y tienen también el micrófono abierto. ¿Está bien? No hay ninguna pregunta ahorita. Pues no aparece nada. No. También tienen el micrófono abierto también. Había una pregunta sobre proteínas que lo vamos a contestar ahora que vamos a hablar, perdón, de enzimas, que la vamos a contestar justo ahora que vamos a hablar de enzimas. ¿Está bien? Vamos a hablar justo de enzimas ahorita. Entonces, hasta acá no hay ninguna pregunta. ¿Todo bien? Vamos a hablar ahora de un grupo de proteínas especiales, las llamadas enzimas. ¿Qué cosas son las enzimas? Las enzimas son proteínas globulares, ¿está bien? Que destruyen cosas. Como destruyen cosas, nosotros les decimos biocatalizador. ¿Está bien? Son biocatalizadores. ¿Qué hace ella? Acelera una reacción química. Y al acelerar la reacción química, disminuye el tiempo de la reacción. Y aparte de que disminuye el tiempo de esa reacción, también disminuye la energía que se va a utilizar. ¿Está bien? Lo que nosotros le llamamos energía de activación. Esa energía de activación también se va a reducir.
¿Está bien? También se va a reducir. El grupo de proteínas más numerosos que hay, sí. ¿Está bien? Las enzimas son numerosas. Es el grupo de proteínas más grande que tenemos nosotros. Porque hay una enzima para cada cosa. ¿Está bien? Cada enzima sirve para destruir un grupo de sustancias en especial. Hace un momento hemos dicho, la lactasa. ¿Destruye a quién? A la lactosa. Profe, ¿y alguna otra cosa podrá destruir a la lactosa? No, solamente la lactasa. Al almidón, en el caso del almidón, la única que la va a destruir es la amilasa. No hay otra que pueda destruir al almidón. No hay. ¿Está bien? Por eso dice que son específicas. Son numerosas porque tenemos muchas sustancias en el cuerpo para destruir. ¿Está bien? Tenemos muchas para destruir. Y son sensibles, sí, porque las pobres se malogran rápidamente. Se pueden malograr frente a algún cambio, como por ejemplo el cambio de pH o el cambio de temperatura. Profe, pero a mí la temperatura no me cambia nunca, siempre es 37. Ahorita vamos a hablar de ello. ¿Está bien? Ahorita vamos a mencionar. ¿Qué más podemos hablar de las enzimas? Hemos dicho que su nombre depende del lugar donde actúa. Y ese lugar donde actúa se llama sustrato. ¿Está bien? Depende del sustrato. Amilasa para el almidón. Lactasa para la lactosa. Ureasa para la urea. ¿Está bien? Maltasa para la maltosa. Lipasa para los lípidos. Y yo te pregunto, ¿podrá existir o has escuchado tú la enzima llamada glucasa? Profe, glucasa. Nunca he escuchado glucasa, profe. La glucasa no existe, pues. Profe, pero ¿por qué no va a existir? Entonces, ¿quién destruye la glucosa? Hemos dicho que se destruyen alimentos que tengan enlace, o sea, disacáridos, dipéptidos, ¿sí o no? Eso se tiene que destruir. Pero si es una unidad, tú sabes que la glucosa es un monosacárido, es una unidad, a ella ya no la va a destruir ninguna enzima. A la glucosa la destruye la respiración. ¿Está bien? Entonces, en el caso de ellas, tienen la terminación asa. Aquí te presento el esquema de una enzima. ¿Está bien? Lo que generalmente en el colegio le dicen Pac-Man, ¿sí o no? A la enzima la dibujamos como un Pac-Man. Esa enzima tiene un sitio activo, una zona de fijación, ¿está bien? Frente al sustrato y una zona de acción, ¿está bien? La zona catalítica. Esas partes va a tener una enzima. Profe, ¿y por qué su fórmula dice enzima más sustrato igual enzima más producto? Es que la enzima se une a lo que quiere destruir. Luego de la acción, la enzima vuelve a salir. A la enzima no le pasa nada. Mientras que el sustrato se ha destruido ¿en qué cosa? En productos. Profe, ¿eso significa que la enzima la puedo utilizar 2 veces, 3 veces? Sí, se puede usar varias veces. Va a ir disminuyendo en cantidad, vamos a decir, ¿no? En concentración va disminuyendo, pero sigue siendo efectiva. ¿Está bien? A menos que pase algo que sensibilice el cuerpo y las enzimas se destruyan. Vamos a hablar de eso en un momento. ¿Está bien? Aquí te he puesto algunos ejemplos de enzimas y su sustrato. ¿Está bien? Hemos mencionado ya hace un momento. La enzima que actúa sobre los lípidos se llama lipasa. La que actúa sobre el almidón, amilasa. Sobre la sacarosa, que es un disacárido, si puede haber, la sacarasa. La más conocida, la lactasa. Profe, pero también, mira, hay una que destruye el colágeno, se llama colagenasa. Y así, ¿está bien? Terminan generalmente en la palabra asa. Terminan generalmente en asa. Profe, pero aquí, por ejemplo, no está la ureasa. No, pero sí lo mencionamos. Dijimos que la ureasa destruye a quién? A la urea. Entonces, el nombre de la enzima sale del sustrato, que es el lugar donde ella actúa. ¿Está bien? Los nombres salen de por allí. No son nombres difíciles de recordar. Mira las propiedades que tienen las enzimas. Entre sus propiedades, ella ya hemos hablado, no lo voy a repetir. Biocatalizador. ¿Qué significa? Que acelera una reacción química. ¿Está bien? Ya lo hemos visto. Otra función de las proteínas es que son específicas. También ya hemos dicho, una proteína actúa sobre un sustrato y en él se queda. No puede actuar sobre otro más. Por ejemplo, la amilasa no puede destruir a la lactosa, pues, no es su chamba. Su chamba de la amilasa es destruir al almidón. ¿Está
¿Está bien? Son específicas. Otra propiedad es la sensibilidad. De ella sí vamos a hablar. Hemos dicho que la enzima se puede malograr cuando hay cambios en el pH. Por ejemplo, estás sufriendo de un poquito de gastritis. Entonces, esa acidez gástrica sube como vapor por el esófago y llega a la boca. Y la boca cambia. Tú sientes un sabor diferente a nivel de la boca. Una acidez. Esa acidez puede eliminar las enzimas que hay en la boca, como la amilasa. La puede eliminar. Lo mismo pasa cuando un joven se mete una bomba. Después de haber tomado mucho alcohol, haberse tomado hasta el río Rímac y todo lo demás, hay tal cambio a nivel digestivo que se cambia el pH de la boca, del estómago, de los intestinos por el exagerado consumo de alcohol. Eso hace que muchas enzimas se destruyan. Por eso que después de una borrachera, generalmente las personas tranquilas no quieren comer nada, porque hay una baja de enzimas. Hay también un mal funcionamiento a nivel digestivo. ¿Está bien? Pero hay otros que son más sanguinarios y se empujan otra vez su ceviche, ¿no? Un ceviche más con su chela y ají. Pobre estómago, pobres enzimas, ya no hay enzimas ya. ¿Está bien? Otro caso sería, por ejemplo, en la fiebre. En la fiebre la temperatura nos aumenta. No importa el motivo de la fiebre, pero aumentó. Si ha aumentado la fiebre, aumentó la temperatura y tenemos fiebre, ese calor excesivo también destruye, en este caso decimos desnaturaliza a las enzimas. Profe, ¿las va a malograr? Las va a malograr. También las malogra. Las enzimas están felices y contentas con nosotros a nuestra temperatura de 37. Pero si mi temperatura sube, lo más probable es que la pobre enzima termine desnaturalizándose. Y al desnaturalizarse significa que esta enzima ya no sirve. Ya no sirve, ya no va a cumplir su función. ¿Está bien? Aquí tenemos el esquema que habíamos visto hace rato. Aquí tenemos a quien con enzima, la línea azul, mira menos tiempo y mucho más rápido la reacción. Más rápido termina. Sin enzima, se demora, mucha energía se utiliza y el tiempo de acción también es mayor. Se demora más tiempo en destruirse y con mayor gasto de energía. Con enzima, en menos tiempo y menos gasto. Profe, usted ha dicho que la enzima entonces destruye. Es como si estuviera cortando los enlaces y destruyendo un polipéptido para convertirlo en aminoácidos. Exacto. Más o menos como está en esta animación, mira. Esa tijerita es la enzima llamada amilasa, que está destruyendo esa cadena grandota que es el almidón. Lo está destruyendo. Y cuando lo destruye, va a formar ¿qué cosa? La unidad del almidón, que serían las glucosas. Y la glucosa es muy fácil de absorberla a nivel intestinal. Inclusive desde el estómago se absorbe glucosa. ¿Sabes? No necesariamente en el intestino. Pero se hace mucho más sencilla su absorción. ¿Está bien? Entonces, algo así como esa animación es como funcionan las enzimas. ¿Cómo funciona una enzima? Una enzima funciona por etapas. ¿Está bien? ¿Qué hace la enzima primero para poder trabajar? Tiene que reconocer al sustrato. ¿Está bien? Es como cuando tú te vas a una fiesta. Llegas a una fiesta, te has ido solo, entras a la fiesta y empiezas a reconocer toda la fiesta. ¿Por qué, profe? Porque tengo que ver dónde están mis amigos. Una vez que los he reconocido, ¿qué hago? Voy y me junto con mis amigos. ¿Está bien? Me junto con mis amigos. Luego me emborracho, hago un destrozo y medio y me voy a mi casa. ¿Sí o no? Lo mismo que hace acá la enzima, mira. Primera etapa, reconocimiento. La enzima reconoce al sustrato con quien quiere trabajar, porque acuérdate que ella es específica, como cuando tú llegaste a la fiesta, ya lo reconoció. La segunda etapa se llama acoplamiento. ¿Qué significa eso? Que la enzima va a buscar pegarse, unirse a quién, al sustrato. Lo mismo que hiciste tú en la fiesta, buscaste juntarte, acoplarte con tus amigos que los vistes al fondo. ¿Está bien? En la tercera etapa hemos mencionado que te pones a tomar y destruyes todo, sí o no. Justamente eso hace la enzima. Acción catalítica, acción de destruir todo, sí o no. Ahí está. La enzima va a destruir todo. En este caso el sustrato y lo va a convertir a producto. Y finalmente, después de que lo destruye, lo suelta. Liberación.
la liberación de quién, del producto, y la enzima vuelve a ser utilizada. Acá está la primera etapa, mira. Enzima está acá, el sustrato. Se reconocen, se identifican, reconocimiento. Cuando el sustrato y la enzima se acoplan, se juntan para ejercer la acción, se llama acoplamiento. Ahí está. En este momento del acoplamiento, la enzima empieza a destruir al sustrato. Esa es la acción catalítica, lo está destruyendo. Y finalmente, una vez que ya lo ha destruido, la enzima se libera ¿de quién? De los restos que han quedado acá. Liberación del producto. Ahí está, mira. La enzima se queda acá y este producto es liberado en estas partecitas. Profe, pero la enzima quedó casi intacta, exacto, justamente para que vuelva a ser utilizada nuevamente. ¿Está bien? Y los modelos enzimáticos que tú ya conoces son dos. El modelo de qué cosa? De llave cerradura, o también llamado modelo de Fisher. Y el modelo de Koshland, o modelo de encaje inducido. ¿Está bien? ¿Qué significan esas, profe? Mira, en la llave cerradura o Fisher, químicamente la enzima y el sustrato son acoplables, se acoplan fácilmente. Se pueden acoplar fácilmente. Se acoplan igualito, viene la acción catalítica, la enzima que es la de rojo destruye el sustrato, mira, lo divide en productos. Ya está. Pero hay una unión química perfecta. Por eso se llama llave cerradura. En cambio, en la de Koshland, o de encaje inducido, mira ambas. La enzima va a ser de fácil, o sea, va a tener fácil acoplamiento con el sustrato. No, profe, son diferentes. No son iguales. Eso significa que no se van a poder acoplar. No pueden acoplarse. ¿Está bien? Pero ¿qué hace, profe? La enzima. La enzima lo que va a hacer es cambiar su forma. Va a cambiar su forma de tal manera que pueda acoplarse con el sustrato. Porque acuérdate que el sustrato es el alimento, es una fórmula química que no va a cambiar. La enzima sí puede cambiar. La enzima cambia para que se una con el sustrato. Una vez que se unen, viene la acción catalítica y la liberación de productos. ¿Está bien? Entonces, en la llave cerradura hay un encaje perfecto entre enzima y sustrato. En el caso del encaje inducido, no hay un encaje perfecto, pero la enzima se modifica. ¿Se modifica para qué? Para que sí exista esa unión. Y luego viene la acción de destrucción y la liberación de los productos. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Eso sería sobre enzimas. Ahora, su compañero por ahí me preguntó, profe, una cosita. ¿Verdad que hay algunas enzimas que no están activas? Exacto. Hay algunas enzimas que no están activas, como por ejemplo el pepsinógeno. Ella no está activa. A una enzima que no está activa se le llama apoenzima. ¿Está bien? Se le llama apoenzima. Es una enzima, vamos a decir, incompleta, que no está activa. ¿Qué cosa le falta a esta enzima incompleta para que se active? Le falta una sustancia llamada cofactor. Ese cofactor enzimático puede ser el hierro, el cobre, el zinc, o sea, un elemento químico. También puede ser alguna vitamina del complejo B. También puede ser alguna vitamina de allí. Ah, profe, o sea que cuando esa enzima inactiva, llamada apoenzima, se active con un cofactor enzimático, que puede ser un ion, también una sal, o puede ser alguien del complejo B, de las vitaminas del complejo B, esta enzima va a empezar a funcionar. También puede ser cualquier cofactor, ¿eh? Esta enzima va a empezar a funcionar y como ha sido activada, se llama holoenzima. Ya, profe, o sea que las enzimas normales son las que vimos hace un momento en la tabla. Pero si una enzima, las que vimos aquí, estas son enzimas que funcionan siempre. Estas funcionan siempre. Por eso tienen la terminación asa. ¿Está bien? Ellas funcionan siempre. ¿Está bien? En cambio, si aquí a ella le faltara un pedacito, le falta esta parte de acá, sería una enzima inactiva, llamada también apoenzima. Luego viene este pedacito que le falta, que sería el cofactor. Este cofactor, hemos dicho, puede ser un elemento químico, un compuesto químico o alguien del complejo B, de las vitaminas del complejo B. Y cuando ella se activa ahora, empieza a funcionar. Ya la activó el cofactor. Empieza a funcionar. Se llama holoenzima.
¿Está bien? Y eso, por ejemplo, pasa con el pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima que no funciona. ¿Está bien? Pero viene ¿quién? Viene el ácido clorhídrico, que está en el estómago y la activa. Y cuando el pepsinógeno se activa, se convierte en pepsina. Y esa sería la hormona. Perdón, sería la enzima. Esa sería la enzima. Ya, profesor, usted me está diciendo que las que terminan en asa son las enzimas activas, sí. Y las enzimas que no son activas, que se activan luego por un cofactor, generalmente terminan en ina. ¿Está bien? Como tu amiga la pepsina. Eso era para contestar a su compañerito que me había preguntado, creo, sobre la parte de enzimas. ¿Está bien? Mira ahora dónde nos vamos. Nos vamos a ver esto de aquí, profe. ¿Está bien? Para terminar la clase del día de hoy. Nos queda poco tiempo, pero creo que sí lo podemos hacer. En el caso de ella, vamos a hablar de quién? De los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Profe, ¿quiénes son los ácidos nucleicos? Estos van a ser una biomolécula orgánica pentanaria, porque además del chon de las proteínas, ella presenta fósforo. ¿Está bien? Presenta un fósforo. Ya está. Su unidad, ¿cómo se llama? Su unidad se llama nucleótido. ¿Está bien? De ahí viene ácido nucleico. Se llama nucleótido. Su enlace se llama fosfodiéster. El enlace se llama fosfodiéster. ¿Está bien? Y del aporte en calorías me da 7 calorías por cada gramo. ¿Está bien? Profe, esta molécula que tú estás viendo acá, ella es un nucleótido. Y el nucleótido está formado por 3 partes. Un ácido fosfórico, de ahí viene el fósforo. Un azúcar pentosa, un azúcar de 5 lados, un azúcar pentosa. Y acá tienes a una base nitrogenada. Si tienes nitrógeno, tiene carbono, tiene oxígeno, nitrógeno es un chon. ¿Está bien? Entonces, esa es la fórmula clásica de un ¿qué cosa? De un nucleótido. ¿Está bien? Hemos dicho que tiene un ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico le da el carácter ácido a la molécula. Por eso se llama ácido nucleico. ¿Está bien? Y mira, el enlace entre el ácido fosfórico y el azúcar pentosa se llama enlace fosfoéster. Profe, pero espere. Total, ¿fosfoéster o fosfodiéster? El enlace de la molécula se llama fosfodiéster. El enlace que está presente entre el ácido fosfórico y el azúcar pentosa, ella se llama fosfoéster. ¿Está bien? No te confundas. Profe, usted dijo que el segundo componente era ella, el azúcar pentosa. Sí. Este azúcar tiene lógicamente 5 lados. Es un monosacárido. ¿Está bien? Y justamente los azúcares forman el esqueleto del ácido nucleico. Ya, profe, ¿el ácido fosfórico le daba carácter ácido? Sí. El azúcar pentosa forma la base, el esqueleto del ácido nucleico. ¿Está bien? Y tenemos 2 tipos de ¿qué? De azúcar. La llamada desoxirribosa, que es el azúcar para formar ADN, y la ribosa, que es el azúcar para formar ARN. ¿Está bien? Ahí está. Y el tercer componente, mira, el que está acá, ella es la base nitrogenada. Y la base nitrogenada le da a los ácidos nucleicos, les da letritas. La conocida A, T, G, C y U. Entonces, las bases nitrogenadas, al darle letritas, ¿está bien?, al material genético, hace que ella sea el alfabeto de los genes. Entonces, la base nitrogenada es el alfabeto de los genes. Y hay 2 tipos de bases. La base purina y la base pirimidina, o pirimídica también le dicen. ¿Está bien? A veces le dicen purínicas o púricas, le quitan la ni, y aquí le dicen las bases pirimidínicas o simplemente pirimídicas. ¿Está bien? ¿Quiénes son las bases purinas? La adenina y la guanina. Eso vas a tener que memorizarlo. ¿Está bien? Profe, ¿y quiénes son las bases pirimídicas? El uracilo, ¿está bien? La timina y la citosina. El orden no interesa, la cuestión que sepas cuáles son cuál. ¿Está bien? Una forma de recordar las bases es, por ejemplo, la purina, dice acá. Purina. ¿Tú sabes qué es purina? Sí, profe, es alimento de ganado, pero tiene forma de bocaditos. ¿Qué expresión harías tú? ¿Qué expresión harías tú si alguien te miente y te regala unas cuantas grajeas
de comida para animales y tú lo confundes con bocaditos. La expresión que vas a decir es una expresión de ¿sí o no? Acabas de decir justo la palabra correcta. Adenina y guanina. ¿Están relacionados con quién? Con las purinas. Las otras tres que me quedan deben estar relacionadas con las pirimidinas. ¿Está bien? Una forma de grabarlo hace tiempo te decían, ¿no? Universidad Técnica del Callao, decían. Antes se llamaba así, ahora es Universidad Nacional del Callao, pero hace muchos años atrás era la Universidad Técnica del Callao. Es una forma de grabarlo, ¿está bien? O si no, otros lo graban como el famoso UTC, ¿no? Universidad Técnica de Cajamarca. En cualquier caso aplica. Yo voy a recordar las letras y por lo tanto recuerdo los nombres, para no equivocarme. ¿Está bien? Entonces, esta unidad que está acá sería el nucleótido, formada por tres componentes. Un ácido fosfórico, carácter ácido, un azúcar, que forma un esqueleto de esa molécula, y la base nitrogenada, que es el alfabeto genético, que me da las letritas que forman los genes. Si nosotros vamos a hablar del ADN y de su importancia, el ADN solamente guarda información, no hace nada más. ¿Está bien? El ADN guarda la información genética. Una parte del ADN viene de mamá, la otra parte viene de papá. Guarda la información genética de los dos. Profe, pero si guarda de los dos, ¿por qué yo solamente tengo los ojos del color de mi papá y no de mi mamá, que son más bonitos? Es que el ARN que hace, copia esa información, la transporta y la sintetiza. ¿Qué significa? La produce. Produce proteínas, mira, produce el color de piel gen dominante, si es de papá o de mamá, de cualquiera de ellos. Produce la forma del cuerpo en base a las proteínas que va a producir. ¿Y cómo produce esas proteínas? Con un molde, del molde genético que está en el ADN. ¿Está bien? Entonces, el ADN guarda la información. Aquí está el ADN, mira, de ella, el ADN de ella. De él, ¿no? De él y de ella. Esta es información. Cuando ellos van a tener sus hijitos, estos ADN se van a mezclar. Y al momento de mezclarse, van a formar un solo ADN con características de los dos. Pero se van a notar las que son dominantes. Las características recesivas no se van a notar. ¿Está bien? Y lógicamente se va a notar acá en la ovejita. Dice descendencia con características de los padres. Sí. Algunas de ellas se manifestarán, otras no. ¿Está bien? ¿Por qué es importante hablar de ácidos nucleicos? Por ejemplo, es la base de los genes. Todos nuestros genes, nuestra expresión genética está aquí, en nuestros ácidos nucleicos. ¿Está bien? ¿Qué más hace el ácido nucleico? Guarda y transmite información. Guarda y transmite información. Genética y hereditaria. Profe, si mi célula le regala esto al ovocito, entonces me quedo sin esto. Y mi ovocito algún día saldrá sin información. Profe, mi espermatozoide igual, va a decir la oveja. Yo le doy mis genes al espermatozoide, en algún momento me quedo sin genes. No, lo que pasa es que cuando se va a hacer esto, que se llama gametogénesis, esta de acá se divide en dos. Y voy a tener dos líneas. Y cada línea se autorregenera. Profesor, quedaría un cromosoma, vamos a decir, un ADN para regalar a la nueva célula y el otro se queda dentro de ella. Sí. Por eso que se autoduplica. Decimos que es autoconservativo o semiconservativo. ¿Está bien? Otra importancia de ella es que controla y dirige los procesos de la célula. Controla y dirige todo. ¿Mediante qué cosa? La síntesis de proteína. ¿Qué pasa si esta imagen, esa especie de rectángulo, fuera una célula y es atacada por el virus? El virus entra con su material genético y lo incluye al material genético de la célula. Por lo tanto, la célula ya no hace lo que antes hacía. Ahora va a hacer lo que el virus le pida. ¿Y el virus qué le va a pedir? Que forme nuevas partículas virales. Y con esas nuevas partículas de virus, luego le va a pedir que lo ensamble y que las elimine. Y se produce una infección viral. ¿Está bien? El ADN, ¿qué es lo que hace? Los ácidos nucleicos, ¿qué hacen? Controlan y dirigen todas las funciones de la célula. Pero si son alterados por otro, le dan caso al otro. ¿Está bien? Los ácidos nucleicos también son responsables de la evolución. ¿Está bien? Y nosotros hemos evolucionado por mutaciones y por combinaciones.
¿Está bien? En un largo periodo de tiempo. Las mutaciones y las recombinaciones, perdón, se hacen dentro de un periodo muy largo de tiempo. En el caso de los virus es porque son mutantes, lo hacen a cada rato. ¿Está bien? Es una de sus características. Nosotros no presentamos esa característica. Los ácidos nucleicos también aumentan, ¿qué cosa? La variabilidad y diversidad de una especie. Por ejemplo, antiguamente, vamos a decirlo así, había un antecesor común de los lobos. Y ahora tenemos lobos, tenemos coyotes, tenemos perros, tenemos etcétera. Muchos han derivado de un solo lugar, de un solo origen evolutivo. Esa variabilidad, ¿quién la hace? Los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Aparte que transmiten sus generaciones, o transmiten sus características, en todo caso, sus características genéticas y hereditarias de una generación a otra. La van pasando de una a otra. ¿Está bien? Profe, pero yo no he tenido ninguna de estas, de mi papá ni de mi mamá. Tienes quizá la del abuelo. Pero la de papá y mamá están en tus genes. Probablemente en tu descendencia empiecen a notar uno de ellos. ¿Está bien? ¿Y cómo apareció todo esto del ADN? Gracias a una ovejita, ¿sí o no? A nuestra amiga, a la Dolly, ¿sí o no? Con ella empezaron los estudios. ¿Está bien? ¿Qué se hizo con Dolly? Se clonó genéticamente a una oveja. Profe, ¿cómo se clonó a una oveja? Sacando la información, como estás viendo acá, que hay en las células. Todas las células del cuerpo tienen tu información. Por eso, si yo quiero hacerte a ti una prueba de ADN, puedo sacar de tu sangre, de un cabello, puedo sacar de un hisopado a nivel de la boca, etc. Porque cualquier célula de tu cuerpo tiene tu información completa, completa. Excepto ¿quién? Las dos que están acá, espermatozoide y ovocito. Ellas no tienen la información completa. Cada uno tiene la mitad de la información del género humano, la mitad. Y cuando ellas dos se junten, se completa la información cromosómica. ¿Está bien? Pero las demás células de tu cuerpo, cualquiera de ellas, tiene toda tu información. Entonces, para Dolly, ¿qué hicieron? Sacaron el ADN, ¿está bien? El material genético completo de una célula de la ubre de la vaca, de la glándula mamaria, perdón, de la glándula mamaria de esta oveja, de la oveja, de la glándula mamaria de la oveja. Sacaron la información genética completa y la colocaron en un ovocito o en un óvulo vacío, porque tú sabes que el óvulo tiene la capacidad de aumentar en número. Eso hace que un organismo desarrolle y crezca. El espermatozoide no lo tiene. El óvulo sí. Entonces, le quitaron a la glándula mamaria de la oveja, le sacaron una célula, le sacaron toda su información y la colocaron en un ovocito, ¿está bien? En un óvulo vacío. Ahí la colocaron. Y una vez que la han colocado, esperaron que ese óvulo reaccione con su nuevo núcleo y si reacciona bien, se implantó. Se implantó. Se implantó lógicamente en una oveja, en otra oveja receptora, y ahí fue desarrollando esta ovejita Dolly, que es una Dorset finlandesa. Empezó a desarrollar allí. Y desarrolló hasta que nació. Y una vez que nació, tenía las mismas características externas de su progenitora. ¿Está bien? De la célula de donde se tomó, ya que eran idénticas en todo. Lo que he hecho ha sido una copia de la información. He copiado, he calcado un disco duro, he calcado un CD de música, he calcado un dibujo con todas sus fallas idéntica presenta. ¿Está bien? Y justamente con ella se empezó a descubrir qué cosa, lo que tenía ambos ácidos nucleicos. Tanto el ADN, que es una doble espiral, ¿está bien? Es una espiral, tiene dos filas, y el ARN, que solamente presenta una sola hebra. ¿Está bien? Presenta una sola hebra. Entonces, jóvenes, por el día de hoy nos vamos a quedar en ese lugar y nos tocaría hablar para la próxima esto y terminaríamos todo célula como yo lo tengo pronosticado. Ahí lo tengo planificado. Se les ya he enviado un archivo para que luego lo compartan con ustedes. En ese archivo que he enviado está todo esto, está completo hasta aquí, está completo hasta acá. Hasta aquí está completo, hasta el ATP. ¿Está bien? Nos falta solamente 1, 2, 3, 4 nada más. 4 con ella. Y luego tendríamos el de la célula que tendremos que completar sí o sí la próxima semana.
¿Está bien, jóvenes? Entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, el momento de hacerles ahora, porque ya estamos con la hora, ¿sí? Caseína, básicamente la voy a encontrar en los quesos, los lácteos también. Y hemos dicho que toda proteína tiene como función ser estructural. Su función es estructural de cualquier proteína. También excepto las que transportan o las que son contráctiles. Pero las demás tienen una función de formar estructuras o de renovar estructuras. ¿Está bien? Hemos dicho que en el caso de la pregunta de su otro compañerito, hemos dicho que la enzima que está inactiva, la que está inactiva, se le llama apoenzima. Y cuando ella es activada por un cofactor, la enzima activada ahora se llama holoenzima. También se va a llamar holoenzima. Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta, por favor, para darles el poco tiempo que les queda para su descansito y tengan la clase final del día de hoy. Ninguna pregunta, ¿todo bien entonces? Profesor, ¿el PowerPoint va a estar en la página? Yo lo he mandado, yo generalmente lo mando cuando acaba la clase. Hoy día lo mandé minutos antes de iniciar. Entonces en cualquier momento se lo van a compartir, supongo. Sí, ya lo envié. En cualquier momento se lo van a compartir. En la página no está. Ya ahorita seguro en coordinación lo van a subir. Sí, porque yo ya lo envié. El de hoy día ya lo envié. Seguro tienen que sacarlo del Drive porque es un poquito pesadito. Quizá por eso lo van a tener que sacar de allí. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, gracias por la atención. Gracias por estar allí. Por favor, lo que sí les voy a pedir, un poquito más de preguntas para poder ¿no? matizar y no solamente sea, como les dije una vez, un monólogo. Espero que se haya entendido todo, ¿sí? Que tengan buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Gracias. Verdad, siempre Tony, única academia en la cual forma y hace universitarios de verdad. Por eso no hay necesidad de preguntar.